Hola, hola. Ahora agradecemos a Dios por la vida y la salud de ti y la mía y del mundo entero. Bien, entonces, ahora asumimos compromisos para respetar y valorar nuestra diversidad. Nuestro país es maravilloso por su riqueza cultural, la historia de sus pueblos y su biodiversidad. ¿Sabías que en nuestro país existen 48 lenguas originarias y que también, junto a solo 16 países más, contamos con el 70% de la biodiversidad del planeta? Así es motivo de orgullo ser un país diverso culturalmente, un país donde los diferentes pueblos tienen diversas costumbres y tradiciones. Estas se practican en las familias y las aprenden los hijos y las hijas de sus padres. Eso quiere decir que nosotros mismos formamos parte de esa diversidad cultural. Entonces, ¿qué te parece si en esta oportunidad averiguamos sobre la diversidad de nuestra familia, localidad, región y país y sobre la biodiversidad? Por ello, te proponemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se expresa en tus familiares la diversidad de las costumbres y tradiciones culturales de nuestra región y país? ¿Qué debemos hacer para convivir respetando y valorando la diversidad cultural de nuestro país? ¿Qué debemos hacer para difundir nuestra biodiversidad y diversidad cultural? Bien, durante esta semana de aprendizajes lograrás responder lo planteado y como resultado de ello escribirás una historieta en la que darás a conocer la importancia de la diversidad cultural de nuestro país y tu compromiso personal de vivir respetando y valorando esa diversidad. Bien, entonces, la actividad de hoy es ¿por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Parte 2. El área que vamos a trabajar es ciencia y tecnología. Su competencia es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Bien, bien chicos. Entonces, como tienes todo tu material a la mano, lapicero, textos, hojas, entonces, en días anteriores has reflexionado sobre la biodiversidad en el medio acuático y desarrollaste una ficha técnica en la que describiste algunas especies como nuestra biodiversidad acuática. En esta oportunidad aprenderás que nuestro país es también diverso en la naturaleza del entorno terrestre, ¿no? Debido a la cantidad de ecosistemas y de las posibilidades de adaptarse que han desarrollado las diferentes especies de animales. Además, ampliarás tu potencialidad de descripción en la ficha técnica que te presentaremos, ¿no? Entonces, ahora nuestro propósito es elaborar una ficha técnica de algunas especies emblemáticas de nuestra fauna terrestre con la finalidad de conocer mejor y dar a conocer su existencia e importancia promoviendo su conservación. Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a elegir un animalito. Tú vas a elegir un animalito, ¿no? Un animalito terrestre, ¿no? Tal vez que conozcas de quién deseas investigar, por ejemplo, como la vicuña, el cóndor, el gallito de las rocas, el oso de anteojos, un puma. Piensa en lo que tú sabes de él y escríbelo en una hoja, ¿no? Luego completas este cuadro, ¿no? Completas este cuadro con la información que escribiste o que tienes. Entonces, ahora vas a colocar el nombre del animal. Vas a colocar acá en esto. Vas a colocar las características, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? ¿Qué tamaño es? ¿Qué color es? Su cabeza,
¿no? Si tiene alas, tiene plumas, tiene patas, qué sé yo, todas sus características le colocas acá. Luego te vas. El hábitat, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Si vive en las alturas, en los bosques, en la puna. Luego vas a la distribución, ¿no? ¿En qué lugares geográficos se le puede encontrar? Ya te decía, puede ser en la región Puna, región Suni, o bueno, en la costa, en la Amazonía. ¿Qué hábitos tiene? Sus hábitos, por ejemplo, si es tímido, ¿no? o camina en grupo, ¿no? Le gusta andar solitario, a eso se refiere a los hábitos. Lo otro es el rol que tiene en el ecosistema, ¿no? Marcas con una X acá si es productor, consumidor de primer orden, consumidor de segundo orden o es carroñero, ¿no? Y luego también describes qué es lo que come, ¿no? Ahora vamos a su estado de conservación o alguna otra información que conoces sobre el animalito que has elegido. Entonces, si está protegido o si la ley lo protege o está desamparado, tú me vas a responder acá. Bien, pero si no has podido, ¿no?, completar el cuadro en la información, ¿no?, con la información que tienes o con tus saberes, no te preocupes, ¿no? Recuerda que los datos que aparecen en el cuadro son los básicos y son los más importantes que debemos conocer. Son los puntos de vista científicos. Entonces, a continuación, te plantearemos la pregunta de investigación. Entonces, acá viene la pregunta de investigación. ¿Qué características de los animales de nuestra biodiversidad terrestre debemos conocer para elaborar un registro de datos con la finalidad de difundir la especie que la pueda conocer otras personas? Entonces, acá tenemos algunos, ¿no? Recuerda que tus ideas, ¿no?, todavía no son una respuesta definitiva al problema de investigación. Estas son tus hipótesis. Y necesitas investigar para dar una mejor respuesta basada en fuentes de información confiable, ¿no?, en registros elaborados por los expertos en algunos proyectos, ¿no? Ahora elabora un plan sencillo que te permita recoger información que necesitas para ampliar tus respuestas a la pregunta de investigación. A continuación, y para ayudarte a ejecutar el plan y responder a la pregunta planteada, también yo te invito a leer algunas especies terrestres de nuestra biodiversidad disponibles en la plataforma, ¿no? Luego, te sugiero también lo siguiente. Si hay una palabra desconocida, tú puedes ayudarte con el diccionario o la vuelves a leer, ¿no?, en el diccionario buscarás los sinónimos, ¿no? Podrás reemplazarlo o inferir un posible significado. También puedes ayudarte, ya te decía, con el diccionario o pidiendo ayuda a algún familiar. Escribe, haz un comentario sobre lo que has averiguado. Mientras lees, anota toda la información básica que te podría servir para conocer las especies de los animales terrestres de la lectura y que te permitirán, ¿no?, mostrar a otros. Y ten en cuenta, ¿no?, el cuadro que completaste anteriormente, porque ahora sí tienes más información que puedes incluir a tu espacio. Bien, entonces, ahora vas a elegir uno de los animales del ecosistema terrestre, ¿no? Porque acá hay dos tipos de ecosistemas. El ecosistema acuático, ya te decía que la semana pasada has elaborado una ficha técnica, ¿no?, sobre, por ejemplo, el caballito de mar, el tiburón martillo, ¿no? Entonces ahora vas a elegir del ecosistema terrestre, ¿no? Luego, ¿no?, vas a elaborar, una vez que has elegido uno de los animales emblemáticos, ¿no?, por ejemplo, el oso panda. Entonces,
el oso panda, vas a elaborar tu ficha, sobre el oso panda. Entonces, acá vamos a ver sobre el oso panda. Entonces, su nombre común, el oso de anteojos. El oso de anteojos. Vamos a colocar oso de anteojos. Nombre científico, Tremactus ornatus. Sus características. Bien, sus características, ¿no? Tiene una cabeza redondeada y un hocico corto. También tiene orejas redondas y pequeñas. Y su cuello es corto y grueso. Sus patas delanteras son más largas que las traseras. Esto les permite excavar árboles, ¿no?, con mucha eficacia. Caminan apoyándose su peso en las plantas de los pies y no en los dedos, ¿no? Su tamaño es mediano y de constitución robusta. Los machos son más grandes que las hembras y pueden ser el doble de pesados que ellas, ¿no? La longitud de su cabeza y su cuerpo es de 120 a 200 centímetros de altura, hasta los hombros es de 60 a 90 centímetros. Y la longitud de la cola es de 7 centímetros en los machos, 7 centímetros en los machos. Bien, entonces pesan de 100 a 200 kilogramos y las hembras de 35 a 82 kilogramos. Su pelaje es color marrón o negro y puede ser rojizo. Tienen marcas de color claro y en forma de anillos alrededor de los ojos, ¿no?, que en algunos casos se extiende hasta el cuello y el pecho. También nos pide acá el hábitat y su distribución, ¿no? Entonces, vive en muchos tipos de hábitats terrestres, desde los 250 a 4.750 metros de altitud sobre el nivel del mar. Le gusta vivir en los matorrales desérticos, bosques de niebla, pastizales de alta montaña, bosques secos, desiertos, costeros. Bien, entonces, este es un animal tropical, nativo de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su espacio geográfico abarca desde la cordillera de los Andes, desde el oeste de Venezuela hasta el noroeste de Argentina. Ahora también nos pide el rol que ocupa en el ecosistema. Es omnívoro, ¿no?, 90% herbívoro y solo un 5 a 7% carnívoro. Prefiere consumir frutas y plantas suculentas, especialmente frutos, ¿no?, hierbas, arbustos, palmeras, entre otros alimentos comunes. Bien, también nos pide qué hábitos tiene, ¿no? Este animalito es tímido ante el encuentro con su depredador. Huye, escala un árbol. Es mayormente solitario, aunque las madres conforman un pequeño grupo social junto con sus crías, que se ha visto unos pocos individuos alimentándose juntos, ¿no? Entonces, también nos pide datos importantes. Bueno, los datos importantes es, ¿no?, aparece como especie vulnerable en la lista roja de la UNI. Es una especie amenazada debido a los factores como la destrucción y fragmentación de su hábitat, la caza fortuita, ¿no?, la falta de conocimiento sobre él. Es frecuentemente el conflicto entre el oso y los seres humanos cuando asumen los cultivos, ¿no?, cuando consumen los cultivos, estos animalitos, ¿no? Entonces, los dueños enojados de las tierras toman represalias y los cazan. Muchos osos de anteojos viven en áreas naturales protegidas, ¿no?, como que lo conservan, ¿no?, por algunos
son demasiado pequeños o extensas, están aislados entre sí. Bien, entonces, acá también nos dice cómo es sus hábitos sociales, ¿no? Mayormente anda solitario, solo algunas hembras, ¿no? Eh, en temporada conviven con sus crías, ¿no? Las dan de comer, comen juntos, ese es su hábito social. Bien, entonces acá yo les estoy presentando esta ficha para que ustedes la elaboren. Bien, pero también tienen, ¿para qué? Tenemos que tener una información importante, ¿no? Entonces, si ya conocemos las características y otros datos sobre las especies emblemáticas, ¿no?, de la vida terrestre de nuestro país, ¿no?, que los animales que viven en nuestro territorio forman parte de diferentes ecosistemas y su presencia en ellos es vital para el mantenimiento de la vida en estos, ¿no?, que las actividades que realiza el hombre muchas veces afectan la vida de estos seres sin tomar en cuenta que también están afectando al ecosistema en conjunto. ¿De quién? De nuestro país. Que las especies de los animales cuyo hábitat se destruyen o cuyos individuos se matan con excesiva crueldad y sin control, son desplazados a lugares inhóspitos donde no pueden adaptarse, mueren y se extinguen como especie. Bien, entonces ahora vas a reflexionar y vas a responder las preguntas. ¿Qué aspectos de la vida de los animales comprende lo siguiente? Ejemplo, el hábitat. Me vas a responder, ¿no?, dónde vive el animalito que tú elegiste. La distribución geográfica. Ya te decía, dónde se desplaza, ¿no?, desde qué lugar hasta qué lugar. Puede ser en la puna, ¿no?, en la Amazonía. Eso es de acuerdo al animal donde se elige, ¿no? Los hábitos, ¿qué hábitos tiene?, ¿no? Puede ser esto un animal tímido, ¿no?, o un animal feroz. Puede andar en grupo, o su hábito puede ser andar solitario, qué sé yo, ¿no? El estado de conservación, ¿no?, si hay una ley que los protege, ¿no?, cuando están en extinción. Bien, segunda pregunta. ¿Cuáles son las actividades humanas más frecuentes que afectan a la especie animal? Acá te pregunta, ¿no? Por ejemplo, la caza fortuita, ¿no? Entonces, acá viene la tercera pregunta. ¿Qué medidas han tomado los gobiernos para disminuir los efectos en la vida de los animales silvestres? ¿Son suficientes? A ver si la ley que defiende, ¿no?, a la naturaleza, si es suficiente. Entonces, tú me la vas a responder para poder, ¿no?, enviar tu trabajo. Luego, entonces, acá yo te he elaborado una ficha técnica sobre el gallito de las rocas. Entonces, acá, su nombre común es el gallito de las rocas. Su nombre científico, Rupicola peruvianus. ¿Y sabías que la hembra, como el macho, en la cabeza tienen una cresta que se despliega desde el pico, desde acá, desde el pico hacia arriba? Entonces, como una palmera. Sus características. En la cabeza tiene una cresta, en los machos es roja o naranjada brillante y mide de 4 a 62 centímetros, y en las hembras mide de 2 a 55 centímetros. Tiene tonalidad marrón en las hembras, su pico es corto, sus patas son fuertes, ¿no?, y así sucesivamente. También nos dice en el hábitat y su distribución. El gallito de las rocas vive en los bosques húmedos, en los altos de la Amazonía, en las áreas que van desde los 500 a 2.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Su hábitat es en los árboles frutales. Dichas áreas deben tener líquenes, musgos, fuentes de agua, sombras o poca luz y humedad, ¿no? Se encuentra distribuido en Sudamérica, en el declive oriental de la cordillera andina. Puede encontrarse desde el oeste de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú hasta llegar al centro de Bolivia. Acá, el rol en el ecosistema.
es considerado mayormente un consumidor de primer orden y es omnívoro. ¿Por qué? Porque come carne y come hierba o frutos, ¿no? Sus hábitos. Este animal come solo, a veces nomás en grupo de 3 aves dentro del bosque. Se encuentra en niveles bajos, pero también puede subir en búsqueda de frutas, ¿no? En otras ocasiones baja, también baja a perseguir a las hormigas militares, a recolectar los frutos caídos. Este es activo, ¿no? O sea, con esas ganas, a las 8 a las 10 de la mañana, ¿no? Y en la tarde también de 5 a 6, ¿no? La hembra es la que construye sus nidos y incuba a sus pichones. Ese es su hábito de este animal, ¿no? Otros datos importantes. Los sonidos que produce el gallito de las rocas es durante el cortejo, a quien a la hembra. El gallito de las rocas, ¿no? El macho danza, batea las alas, ¿no? Curvea el cuello y extiende la cola durante el cortejo. El estado de conservación otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Este animalito está protegido en forma legal, ¿no? Entonces, ¿cómo son sus hábitos sociales? Ya les decía que el gallito de la roca, ¿no? Danza durante el cortejo a la hembra y cuando está molesto tiene un tono grave en el sonido, ¿no? Solo que algunas veces nomás se juntan entre 3 aves para poder comer. Entonces, esto lo encontramos en diferentes fuentes bibliográficas. Ahora, te invito a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Qué dificultad tuviste para elaborar la ficha técnica? ¿La superaste? ¿Tuviste dificultades para distinguir, por ejemplo, entre el hábitat y los hábitos de cada especie que tú has elegido, ¿no? ¿Cómo hiciste para superarlo? Entonces, tú me contestas estas preguntas, ¿no? De acuerdo a tu estilo y ritmo de aprendizaje. Bien, gracias. Ahora, Dios te dio un talento. Ahora te toca desarrollarlo para convertirlo en fortaleza. Bien, chicos, bye bye.